En 1995, Westwood Studios lanzaba Command & Conquer, el juego de estrategia en tiempo real que hizo que se tambaleasen los cimientos de la industria y que terminó por marcar el camino a seguir para este casi recién nacido género. Y como se trata de un clásico atemporal, además de uno de los videojuegos más populares de todos los tiempos, hoy toca recordarlo. Sed bienvenidos a Canal Freaks. Si bien el término RTS se sabe a ciencia cierta que es empleado por primera vez por la prensa especializada en 1994 por la revista Computing Gaming World, en su análisis dedicado a la mítica primera entrega de Warcraft, y que quien lo popularizó o bautizó fue Brett Sperry, ya durante el desarrollo de Dune 2 en 1992, el videojuego que asienta las principales bases del género, lo que no se tiene tan claro es cuáles fueron los antepasados más directos de esta vertiente de la estrategia. Se suelen mencionar títulos como Utopía, de 1981, que posiblemente fuese el primer juego de gestión en tiempo real con enfrentamientos, aunque se acercaba más al futuro concepto de SimCity que al del juego que hoy nos ocupa, y también suelen incluirse juegos como The Ancient World, de 1984, un videojuego que carece de gestión de recursos pero que define los enfrentamientos con variedad de unidades sin turnos, o Carrier Command, de 1988, que se caracterizó por mezclar, con un tono muy arcade, la simulación y la estrategia en tiempo real. Estos tres títulos posiblemente fuesen las fuentes de las que más conceptos se extrajeron, que no las únicas, pero por proximidad temporal, y en este caso está más claro que fue el punto de partida más moderno, Airsoft Sui, de la irrepetible compañía nipona Technosoft, sería el primero en contener una gestión de recursos y de unidades variadas dentro de un contexto de enfrentamiento directo y de contar con unos controles y con un enfoque puramente arcade. Y gracias a Airsoft Sui y a querer realizar algo todavía más dinámico y complejo, los chicos de Westwood desarrollaron el RTS que lo iniciaría todo y que realmente definiría y daría comienzo a la explosión de juegos de estrategia en tiempo real que vendría a continuación. Con Dune 2, pese a su fama y estatus actual, consiguieron muy pocas ventas, pero construyeron un título que apasionó a todos los que lo probaron y que mezcló sabiamente la gestión de los recursos, la producción de unidades y los enfrentamientos en tiempo real, junto a un hilo narrativo escueto pero más consistente del habitual, además de definir de forma primigenia una interfaz que se convertiría en un acierto tan grande como el que en su día provocó Lucasfilm Games con sus botones contextuales en las aventuras gráficas. Digamos que a partir de aquí todos los RTS tomarían estas bases y las irían afinando y ampliando con el tiempo. Debido a que en Westwood no quedaron del todo satisfechos con el resultado, no porque fuese malo, sino porque se dejaron fuera multitud de ideas que no pudieron incluir por temas de tiempo y de presupuesto, y porque su concepto inicial era el de un título de conquista con trasfondo de espada y brujería. Se vieron forzados a emplear la IP de Dune porque su productora, Virgin Interactive, quería rentabilizar los derechos de la mítica obra de Frank Herbert. Tras su lanzamiento y mientras trabajaban en otros proyectos, comenzaron a diseñar la obra que años atrás tenían en mente. Aunque este enfoque no duró demasiado. Estábamos a inicios de los 90 y uno de los eventos más característicos de esa época fue la Guerra del Golfo, conflicto que generó toneladas de información televisiva, de prensa radiofónica y casi que de cualquier otra índole, convirtiendo finalmente el suceso en masivamente popular en todo el mundo. Esto propició que en Westwood, y pese a haber comenzado la preproducción de un nuevo RTS de corte fantástico medieval, diesen un giro de 180 grados y optasen por una ambientación bélica de corte moderno, que aunque como ya veremos viraría bastante hacia la ciencia ficción, tomaba de este suceso y de su popularidad su inspiración o punto de partida. Recordad que hasta mediados de los 90 los compatibles y algunos microcomputadores con cierta potencia tenían por público más pudiente a usuarios que disfrutaban principalmente de simulaciones complejas y en muchos casos bélicas. Y aclaro para los más limitaditos y para los que ven violencia en los videojuegos. Esto no convertía a esos usuarios ni en probelicistas ni en nada similar, y mucho menos en gente violenta. Por lo que la inspiración directa o indirecta de muchos productos de la época se vio influida por el conflicto antes señalado, y prueba de ello fue el repunte, durante los años posteriores, de simuladores de vuelo como F-15 Strike Eagle 3, simulaciones de corte arcade como Desert Strike o mismamente el título que hoy nos ocupa.
Explicado el contexto y estando en 1993, en Westwood buscaban poder incorporar más frenetismo o velocidad de gestión que el aportado en Dune 2, y en la empresa, que tenían por máxima la eficiencia, rápidamente bautizaron al título como Command & Conquer, haciendo una alusión extremadamente directa hacia lo que iban a proponerles a los jugadores. Al encontrarse ya en un periodo en donde los procesadores de 32 bits habían comenzado a llegar masivamente a los hogares de medio mundo, planes como el de mostrar más unidades en pantalla, construir una trama compleja a nivel cinemático o crear unos patrones de inteligencia artificial más variados resultaban posibles. Y el hecho de que la tecnología fuese mucho más potente que en las 16 bits les permitió diseñar un gameplay mucho más veloz o frenético que el de su anterior RTS. Y es que la idea principal de la que partieron, inclusive antes de Dune 2, fue la de crear un juego de estrategia que fuese tan adictivo y frenético como un arcade. Algo que ya intentaron en 1990 con su muy olvidado Battletech de Crescent Hawk's Revenge, pero que no consiguieron implementar, ya que las órdenes se les daban a las unidades en un modo de pausa. Pero esta fue la semilla inicial de la que partieron, y esa limitación es la que solventaron con Dune 2. Explicado esto y ya entendiendo que pusieron casi todo su énfasis en construir una dinámica de juego sin pausas y de ritmo veloz, mejoraron la interfaz de Dune 2 y crearon algo bastante más atractivo y simplista todavía. Y es que esta interfaz, más allá de su diseño conceptual, de su sonido, de sus gráficos o de cualquier otro apartado de los que ahora hablaremos, es la característica más notable del título, junto a sus marcos de selección múltiple de unidades, que nacieron inspirados directamente de los sistemas operativos de Apple y del Workbench de Commodore. Tenían lo principal y lo más básico ya diseñado, el alma de Command & Conquer, pero quedaban 1000 detalles por implementar todavía. Como ya os adelantaba, la inspiración a nivel temático o visual partía de un conflicto bélico real y se llegó a trabajar en algo más realista de lo que finalmente fue, pero a inicios de la producción decidieron incluir cada vez más elementos fantásticos. El primero y el más importante, ya que es el que generará todo el lore de la saga, sería el recurso a recolectar y el que nos permitiría invertir en diversas construcciones y en producir nuestro ejército, el Tiberio. Un elemento fantástico cuya inspiración extrajeron del film The Monolith Monsters de 1957, en el que se nos mostraba cómo un meteorito impactaba sobre la Tierra y diseminaba un extraño mineral negro que en contacto con el agua se cristalizaba y reproducía. El Tiberio, en este caso, era un recurso que llegaba a la Tierra de la misma forma, impactando en el planeta y luego diseminándose por el mismo. Y este elemento sería el recurso principal del juego, que recolectaríamos y procesaríamos para convertir en moneda, y a la vez protagonista del conflicto que se nos iba a narrar. Y es que esta sustancia, con propiedades realmente valiosas, se convierte en el objetivo de Nod, una organización paramilitar sin bandera que comienza a conquistar y a declarar la guerra a todos aquellos países pobres o sin demasiados recursos militares en donde la sustancia se ha reproducido. Esto lleva a que las Naciones Unidas creen un ejército en respuesta, el GDI, que se encargará de combatirlo y de liberar los territorios conquistados. Y una de las más marcadas opciones que proponía Command & Conquer derivaba precisamente en la opción de jugar dos campañas diferentes, una comandando al GDI y la otra a la Hermandad de Nod. Los cambios entre ambas eran abultados para la época, ya que todas las escenas de vídeo que desarrollaban la trama eran distintas para cada facción, y la tecnología que tendría al alcance cada bando se distinguía bastante. Los vehículos de Nod eran más veloces, endebles y baratos de producir, mientras que los del GDI resultaban más lentos, resistentes y caros, y esto redundaba en dos tipos de juego altamente diferenciados. Sumémosle un árbol de tecnología muy bien planteado, en el que se parte de una estructura base que una vez creada nos permitirá optar a nuevas instalaciones, y que éstas, a su vez, derivarán en nuevas opciones de construcción. Fue de una simpleza pasmosa, pero funcionalmente resultó en todo un acierto. Recolectas recursos y los inviertes o bien en tecnología de producción, fábricas, silos de almacenaje o soporte energético o en poder armamentístico, soldados, tanques, helicópteros. La base del juego es tan simple como esta, pero la gracia estaba en que en cada mapa el enemigo estaba haciendo lo mismo, y esto lo convertía en una curiosa contrarreloj bastante frenética. No podías detenerte simplemente y ponerte a producir, porque las tropas enemigas no paraban de llegar. Y pese a toda esta
sencillez aparente, Command & Conquer triunfó ya no solo por su calidad mecánica o de control, sino también por conseguir un grado de adicción pocas veces contemplado en juego de estrategia alguno. Y si a esto le sumas un apartado gráfico muy decente, VGA en su primera edición y Super VGA con la reedición para Windows, lanzada en 1996, una banda sonora que en su día se convirtió en mítica, compuesta por Frank Klepacki, y unas escenas de vídeo que, pese a contar con una producción muy de serie B, resultaron en su momento espectaculares, pues te encontrabas con que en Westwood habían dado en el clavo en todos los aspectos posibles. Quizá el único punto criticable del producto en su conjunto era que las misiones contaban siempre con el mismo objetivo: destruir todo rastro del enemigo, algo que corregirían con Red Alert en el futuro. Command & Conquer fue un boom en su momento, y tanto es así que terminó por recibir varias expansiones, además de ports para Sega Saturn, PlayStation y Nintendo 64. De este último, mencionar que se trató de una revisión completamente en 3D. El éxito fue tal que provocó una explosión de juegos inspirados en el mismo, y el término RTS se llenó de productos similares al alcance de los jugadores. Sus ventas también acompañaron, ya que para finales de 1997 había colocado la friolera de 3 millones de unidades, algo muy abultado en esa época, y más teniendo en cuenta que la piratería estaba muy extendida en aquel periodo, y que los juegos de estrategia pertenecían a un nicho muy pequeño de jugadores. A día de hoy puede contemplarse como un título muy simple, lógicamente ya está muy superado, pero sigue siendo el juego que indica cuáles son los pilares básicos desde los que se debe construir un título de estrategia en tiempo real, y pese a los años, sigue manteniendo muy bien el tipo. Hoy en día es fácil hacerse con la remasterización que Electronic Arts lanzó en PC en 2020, que contiene este y Red Alert, o con el título original adaptado a máquinas modernas. Ambos se encuentran disponibles en Steam. Dicho todo esto, me apetecía hablar del que posiblemente fuese el juego más influyente de los 90 junto al mítico Doom, y recomiendo encarecidamente hacerse con él o revisitarlo, o adquirir su secuela, precuela en realidad, ya que Red Alert ha mantenido mejor el tipo con los años, y es bastante más variado. Y ahora, antes de despedirme, permitidme que os detalle algunas curiosidades de Command & Conquer. Las escenas de vídeo del juego fueron interpretadas por los trabajadores de Westwood, no por actores profesionales, con la excepción del papel del mítico Kane, que interpretaría Joseph Cookham, quien trabajaba para la empresa como actor de voces y como director de interpretación y doblaje. El Tiberio recibe su nombre por el lugar de origen en el que impacta el meteorito que lo trae a la Tierra, las orillas del río Tíber. El juego venía en 2 CDs, uno dedicado a cada facción, y 2 jugadores conectados por LAN, cada uno con el CD correspondiente, podían enfrentarse en modo multijugador. Originalmente, Command & Conquer permitía disfrutar de un modo multijugador vía internet para hasta 4 participantes, algo realmente extraño en su momento, y función que permitía unas partidas de auténtica locura. La campaña del GDI comenzaba en territorio europeo y la de Nod en el continente africano. Los finales del juego, siendo ambos considerados como canónicos, crean una paradoja temporal, y hasta ahí puedo hablar. Mientras que el GDI suele superar la mayoría de las misiones destruyendo todos los recursos enemigos, la Hermandad de Nod, además, debe acabar con los civiles que pueblen el mapeado. La campaña del GDI constaba de 17 misiones, mientras que la de Nod contenía 16. Algunas misiones eran alternativas, ya que en determinados momentos se nos daba a elegir entre 2 opciones para avanzar en la trama. Red Alert, su continuación, invalidó a bastantes niveles el lore original del primer título, hasta tal punto que con el tiempo se llegó a considerar a Red Alert como un universo paralelo del mismo. Y bueno, llegados a este punto ya solo me queda daros las gracias por vuestro tiempo y por vuestra atención. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Saludos!